a las 8. Así que si me ayudas, por si no logro terminar en tiempo, me ayudas. Al final te voy a pedir apoyo. Ok. Ok, bueno, vamos a iniciar. Tengan buenos días. Dios me los bendiga, amigos, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy, muy hermoso, muy bello, muy especial. Y es que últimamente el Señor pues ha estado inquietando acerca de varios temas que no he querido como tocar porque son temas que son bastante debatientes, bastante grandes y bastante complejos. Y a veces, quizás por el mismo hecho de que podríamos hasta generar diferentes tipos de pensamiento, porque para algunos significa otra cosa, para otros significa esto. No los hemos querido tocar quizás, pero es necesario. Vamos a hablar acerca de la salvación que el Señor ofrece a todo ser humano, que crea en el Señor Jesús. Romanos 10, versículo 8 y 9 dice más, ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a ver en el verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación a un estado o condición indeseable. Estamos presos o estamos amarrados o estamos dentro de una situación en la que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos salir. Por ejemplo, esto se simbolizaba mucho en la vida de Pablo, cuando Pablo hablaba acerca o narraba acerca de que él estaba preso a causa del Evangelio. Entonces, el hecho de que fuese liberado incluso por el mismo Señor, en una situación que se dio, incluso en una situación que se dio con un carcelero, se da un ejemplo acerca de lo que es la salvación, la liberación, el salir, digamos, de ese castigo, es como simbólico a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener la salvación de nuestro cuerpo y de nuestra alma, digamos, pero lo que Pablo narraba o lo que Pablo cuenta a través de la historia de su vida es que el Señor, pues, aparte de salvar su alma y darle una distinta eternidad, también lo salvó varias veces de muchas situaciones de muerte o de situaciones de encierro. Y eso es algo que el Señor hace cada vez que nosotros creemos, porque la salvación es la protección del alma del pecado y de sus consecuencias, las consecuencias que el pecado trae. Hechos 16, 30 al 31 dice, y sacándolos les dijo el Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso le dijeron a un carcelero. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual, pero esto se lo dijo Pablo al carcelero de Filipos, lo que debía hacer para ser salvo. Y realmente podemos pensar, o sea que basta con que uno crea en casa. No, sino que se refiere a que si nosotros creemos y tenemos a nuestro hogar que es un hogar que nunca ha conocido al Señor, no es que ellos vayan a ser salvos solo porque nosotros creamos, sino que van a ser salvos porque nosotros vamos a llevar la luz a ese hogar y ellos van a conocer y ellos van a creer también en el Señor y ellos van a ser salvos posterior a eso. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué magnitud tiene la salvación para nosotros? En Mateo 19, 24, 25 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y esto no es muy difícil de entender porque realmente
podemos imaginar a un rico, pero en realidad nosotros podemos a veces actuar como este ejemplo que puso el Señor, porque estas palabras se dan luego de que el joven rico le preguntara cómo puedo ser salvo, y él dijo que había guardado todos sus mandamientos. Entonces ahora le dijo el Señor: deshazte de todo lo que tienes, ven y sígueme. Entonces, a veces nosotros no queremos soltar las cosas del mundo, no queremos soltar las cosas que nos gustan, las cosas que nos afanan. Eh, en mi caso, para hacerles el ejemplo más claro, a mí desde muy pues, joven me ha gustado la música, la música, la música. Y era mi lucha prácticamente, porque yo no podía dejar de escuchar canciones en rock en español, por ejemplo, baladas rock más que todo. Era mi género favorito. No les voy a decir que reggaetón, porque reggaetón nunca me ha gustado. Bueno, gracias a Dios nunca me gustó esa clase de música. Pero eso era para mí una carga, porque yo no podía dejar de escuchar música. Incluso cuando me alejé del Señor, lo primero que hice fue volver a escuchar ese tipo de música. Pero un tiempo, cuando anduve lejos del Señor, pero luego cuando regresé, pues ese deseo pues se fue totalmente, y es el Señor quien lo hace. Entonces, pero si nosotros no lo dejamos, si nosotros no dejamos lo que nos tiene atados al mundo, en este caso el ejemplo que pone el Señor es que un rico no puede pasar, no puede entrar al reino de Dios, es porque para un rico es muy difícil el hecho de que pueda dejar las cosas que él tiene, las cosas materiales que él tiene, las cosas que lo están amarrando y que no le permiten ver más allá de lo que ven sus ojos, porque la salvación es algo sobrenatural, es algo que nosotros no podemos ver, no podemos tener, y es por eso que viene por medio de la fe. Solamente el Señor puede, a través de su sangre, limpiarnos y quitar todo pecado y librarnos del castigo del pecado. Según de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No solamente el Señor nos está dando una salvación, o sea, no únicamente nos está librando del castigo a causa del pecado, sino que también nos está dando una vida eterna, y adicional nos está dando privilegios, nos está dando regalos con él. Esto es algo que nosotros, a medida vamos conociendo la Escritura, nos vamos dando cuenta de que el Señor es fiel y de que el Señor su promesa las cumple, porque Él no miente. La Escritura es clara que la salvación es un bondadoso e inmerecido regalo de Dios, que solo está disponible a través de la fe, porque a través de creer es que nosotros somos salvos. Es un regalo totalmente, o sea, es un regalo, o sea, no tenemos que pagar absolutamente nada por la salvación, lo único que tenemos que hacer es creer. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo a través de su resurrección. Por gracia somos salvos, por gracia, regalo de Dios que Él ha dejado a través de su sacrificio, y no tenemos que hacer nada más que llegar a sus pies, reconocerlo de corazón y decirle: Señor, aquí está mi vida, creo en ti. Al final de la presentación les voy a mostrar la oración de fe, porque yo sé que si alguno no ha reconocido al Señor, puede hacer la oración de fe también y puede reconocer al Señor hoy, porque pueda que no exista una oportunidad más adelante. No hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Nadie puede decir: yo por medio de mí ustedes pueden ser salvos, hagan esto y van a ser salvos, o compren esto, o hagan tómense esta pócima y van a ser salvos, van a tener vida eterna. No se puede. O vengan a esta iglesia es la que tiene la salvación. No, ninguna denominación tiene la salvación, solamente hay salvación a través de nuestro Señor Jesucristo.
voy a apresurar un poco porque quiero tocar 3 puntitos rápidos. ¿De qué somos salvos? En la doctrina cristiana de la salvación, somos salvos de la ira de Dios y de la muerte. El juicio de Dios al pecado, que está estipulado en Apocalipsis, está estipulado en Isaías, está estipulado en Jeremías, está estipulado en Ezequiel. Y nosotros tenemos que entender que ese juicio viene para el pecador, ese juicio viene para el que no quiera reconocer al Señor y que no ande en santidad. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos nosotros ya como escogidos de Dios, como hijos de Dios, para recibir el castigo de Dios, sino que contrario, para recibir la salvación, para recibir la vida eterna y para estar en el gozo de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? Es muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro Jesús. Entonces, ¿qué sucede? La muerte en Apocalipsis se especifica que solamente, los que seamos salvos, los que tengan al Señor en su corazón van a tener solamente una resurrección. Y luego de esa resurrección no va a haber más muerte, pero para el que esté ya marcado con la muerte en sus delitos y pecados y no quiera reconocer al Señor, va a tener una segunda muerte, que es el castigo eterno y el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Eso lo describe Apocalipsis. Y pueden leerlo, pero ¿cómo es que Dios salva? ¿Cómo es que Dios puede salvarnos? Y este versículo, este texto bíblico es uno de los más poderosos que tiene la Biblia. Juan 3, 16, 18, yo creo que todos lo conocen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario creer en Jesús. Es necesario reconocer a Jesús para decir que somos salvos. De lo contrario, hay un solo destino: fuego eterno, lago de fuego y azufre eterno. Pero ¿cómo específicamente es que Jesús es el canal por el cual nosotros somos salvos? Fue su muerte, fue su expiación, fue su sacrificio el que nos da la salvación. Y por consecuencia, pues su resurrección es la que nos da vida con él, nos da vida eterna. Jesucristo no murió, no murió y quedó muerto, sino que murió y resucitó no para unos días, sino que resucitó para siempre. Entonces, esa misma eternidad es la que nosotros heredamos a través de nuestro Señor Jesucristo cuando lo reconocemos como nuestro Señor en nuestro corazón. Pero ¿cómo lo podemos recibir? ¿Cómo recibimos la salvación? Solamente por medio de fe, por medio de creer, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que estudiamos un día con nuestro amigo Oscar. Primero debemos oír el Evangelio, escuchar la buena palabra de Dios, las buenas nuevas sobre lo que viene, sobre la muerte, sobre la resurrección, la vida eterna, la santa ciudad, los gloriosos 1000 años que vamos a tener, las trompetas, los sellos, las copas de ira. Conocer todo eso nos va a hacer creer en todo lo que viene hacia adelante. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Entonces nosotros ya tenemos la promesa de parte de Dios. No tenemos por qué no dejar de creer. Después debemos creer confiando totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí dice primero al griego, después primero al judío, después al griego. Pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Por qué? Porque en realidad el evangelio es poder de Dios, es poder
dado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para darle salvación. Nosotros predicamos una palabra viva, una palabra que transforma, una palabra que convierte a las personas y que después de convertirlas sabemos que tienen vida eterna, o sea, automáticamente tienen vida eterna. Pero eso solamente para el que crea. Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. Y aquí es donde existe, donde hay un cambio en las personas. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No andando con el Señor, andamos preocupados por una cosa, andamos preocupados por otra cosa, andamos afligidos por otra cosa, que me siento miedo, siento temor, siento esto, siento lo otro, cosas que no son tranquilidad para nosotros, sino que al contrario, son cosas que vienen a atormentarnos día con día. Pero estando en el Señor estamos seguros, tranquilos, no nos preocupa nada porque Él se encarga de todo. Nosotros trabajamos en su obra y Él se encarga de todo lo demás. Él arregla nuestra familia, él es el que se encarga de nuestra salud, Él ve nuestra seguridad. Podemos pasar en medio de lugares peligrosos y no pasa nada. De hecho, yo ayer con mi esposa tuvimos que salir porque hicimos unas pupusas y queríamos hacerlo con material hecho en molinos. Y nos tocó ir a buscar un molino hasta donde la vida no vale nada y nos tocó pasar hasta en medio de unos pandilleros y no nos dijeron nada, absolutamente nada. Entonces, y pasamos tranquilos porque sabemos que andamos bien con el Señor y que no va a pasar nada porque el Señor nos cuida, el Señor nos guarda. La liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado que Dios concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús es algo que nosotros tenemos que valorar porque el Señor está regalando salvación. Así que me está llamando el jefe. Yo les dejo esta invitación. Recibe a Jesús hoy. Si usted no ha recibido al Señor, puede hacer esta oración. La voy a dejar en pantalla para que usted, pues si desea hacerla, pues la pueda hacer. Oye, así que hasta aquí voy a parar la presentación. Créanme que espero que tengamos claro lo que es la salvación y si tienen alguna pregunta me la pueden hacer posteriormente.